Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Hecho en Buenos Aires cumplió 22 años y vale la pena detenernos en ese aniversario porque es una revista que viene distribuyéndose desde el año 2000, gran año de crisis en la Argentina, pero que gracias a esa idea, es un modelo de revistas que se distribuyen en el mundo entero. Esos proyectos ocurren más de 100 en unos 40 países. Gracias a eso ha habido durante todos estos años trabajo digno para personas en situación de calle o personas que han sido expulsadas del sistema y que no encuentran otro modo de insertarse. Este proyecto les da el 70% del precio de tapa que ustedes pueden comprar o compran de esa revista. Así que vamos a celebrarlo junto a Américo Gadpen, que es el actual director de la revista, e introducirnos un poco más en ese mundo de colaboración, ese mundo que atiende a la realidad de muchas personas que están entre nosotros y a veces ni siquiera podemos mirar. ¿Cómo te va, Américo? Buen día. Buenos días, Sergio. ¿Cómo va, audiencia? Bien. Encantado. ¿Cuántas cosas en estos 22 años, supongo, no? Sí, no es para menos para festejar por todo eso que vos dijiste y después por las pequeñas cosas que se van logrando alrededor de toda esta gran cosa. Esa pequeña cosa es el acompañamiento de toda la gente, vendedores o no, que hace posible que este movimiento de trabajo sea real, efectivo, consciente, súper solidario, a pesar de que casualmente por esas cosas de los mercados no vamos a poder sacar la revista de agosto en papel. La vamos a hacer virtual, para comentar después. Dale, después vamos sobre eso. Me gustaría antes conocer un poco más de la estructura o compartir con los oyentes de Sábado Verde la estructura de la revista. ¿Cuántos vendedores? ¿Quiénes escriben? ¿Cómo se incorporan aquellas personas que obtienen parte de sus recursos o la mayoría de los recursos trabajando en la revista? ¿Qué podrías contarnos de la organización? Básicamente, la metodología, todas las revistas del planeta usamos las mismas, ¿no? El trabajo por intermedio de la venta ambulante o callejera de esta publicación, que convergen allí una cantidad de hechos desde lo periodístico, marcadamente tenemos un estilo, una manera de ver y qué ver. La organización de todos los vendedores, que antes de la pandemia eran alrededor de 100, y más o menos siempre tuvimos 100 personas y todo su entorno. Hoy ha disminuido considerablemente después de estos 2 años de pandemia. Estamos teniendo ahora 30 vendedores, con los inconvenientes, por ejemplo, de no poderla sacar en papel esta vez. ¿Y cuál es la razón? ¿Eso no es porque la situación económica haya mejorado o porque esas personas se hayan incorporado al mercado formal, o sí? No, exclusivamente dependemos del precio dólar de lo que es el papel de la publicación. De ahí que a veces se nos hace medio inalcanzable, más con los vaivenes que está teniendo ahora. ¿Y cómo es, entendemos lo de el achique de el pozo o el presupuesto a repartir, pero cómo es que se eligen o se postulan las personas que pueden distribuir el diario y por supuesto recibir ese 70% del precio de tapa?
Eh, Sencillamente se pueden acercar a nuestra sede, San Juan 21, en San Telmo, Ujú. y se inscriben. No hace falta que necesiten invertir para hacer la primera compra de revistas, sino que las primeras 10 revistas van sin costo para poder hacerse un capital, y acompañamos también con los talleres formativos dentro de la misma sede. Tenemos el ropero, las duchas, servicios sociales, con una sala de atención, el taller de arte, y todas las actividades prácticamente se realizan en ese espacio. Así se pueden acercar todos los que necesiten. También podemos tramitarle algún tipo de gestiones que tengan que ver con lo jurídico. Hemos sacado documentos millones. Medio homeless de San Telmo tiene nuestra dirección, San Juan 21, que nadie les ofrece esa dirección. Más o menos ese es el circuito, siendo que anteriormente teníamos otros métodos para captar vendedores, que salíamos a la calle y visitábamos a las personas in situ, en calle. Se entiende, un acompañamiento integral que atiende justamente las necesidades de esas personas que no son atendidas a veces ni siquiera por el Estado, y que queda bien claro, si hay alguien en situación de calle, escuchando, si alguien conoce a alguien en situación de calle, se acerca a San Juan 21 y ahí aparece esta posibilidad de tener 10 revistas, salen con la revista, si las venden se van a quedar con el 70% del precio de tapa de cada una de esas revistas que puedan vender. Pero ahora, nos anticipaba Américo en el arranque de la nota, la revista va a salir online, porque no se puede conseguir papel por la situación económica que vive la Argentina. Y entonces el presupuesto o ese precio de tapa saldría en este caso de una especie de suscripción. ¿Cómo es la mecánica? Tenemos, sí, las suscripciones. En Instagram la pueden encontrar en @hecho en BSAS Empresa Social, y en Facebook @hecho en Buenos Aires, hecho en BSAS también. Hay un Dintri hecho en Buenos Aires. Se puede acceder a la compra individual del mes, un pack de colección, distribución puerta a puerta por un vendedor nuestro. Esas son las maneras. Esta vez vamos a implementar también para la salida de ellos a la calle, con unos packs de colección más postal, y la que sale en digital. Todo eso es un combo que ellos van a salir a la calle a distribuir. Hablando justamente del contenido de la publicación, vos nos decías recién, tenemos un modo de ver muy determinado, muy claro. ¿Qué crees, Américo, que hay que ver, que necesitamos ver? Básicamente es el hecho de que estas personas no tienen un lugar o una mirada donde refugiarse. No es necesario que nos paremos y le demos un paquete de galletitas. Tal vez un acompañamiento más fino, más cerca, no les sirve a ellos de mucho. Comida hay en todos lados, por eso muchos están en Capital, porque la comida todavía se tira. También se ha logrado invisibilizarlos por algunos subsidios que el Estado o la ciudad puede otorgar, que son pan para hoy, hambre para mañana. No dejan de estar en situación de calle,
no le dan el subsidio y no pueden dormir otra vez bajo techo. Ahí aparece Hecho en Buenos Aires de nuevo, en acción, otorgándole esta posibilidad de hacerse el mango digno, con su capacidad de trabajo que nosotros acompañamos para que eso sea real. Esa capacidad ellos la desarrollan muy fácilmente. No son todas cosas negativas que se aprenden en la calle, sino hay un dinamismo con esto de ver, que es muy particular de ellos. Nosotros vemos a través de ellos una cantidad de falencias hoy muy claras, que hay que aprender a verlos. ¿Y eso se traduce en el contenido de la revista, en aquello que los lectores van a leer? Precisamente, los temas que siempre se ha tocado en la revista tienen que ver con la ecología, la inclusión como primer bandera. También nos caracteriza el hecho de tener dos tapas, tapa y contratapa. Entonces podemos manejar también una visibilidad de lo que a veces no se ve en todos lados. La contratapa nuestra casi siempre son los temas ecológicos, sociales, de inclusión. A propósito de esto, el mundo, la Argentina por supuesto en particular, vive una crisis socioambiental. En todos estos años de permanecer en la revista y ofreciendo la contención de la cual das cuenta, ¿cuál crees que ha sido ese tránsito? ¿Cómo definirías los diferentes periodos, si hay una diferenciación? ¿Ha habido una evolución? Tenemos que hablar de involución. ¿Cómo caracterizarías todos estos años? Particularmente una involución muy, muy clara. Si pueden ver la intensidad de los títulos que nosotros tenemos, uno puede darse cuenta, por ejemplo, en la última, la del aniversario, sí. Trigo mal parido, hablando del trigo HB4, que va a hacer estragos, y es inevitable, y de acá a 10 años vamos a hablar otra vez de este trigo, como también hemos hablado de todo, por ejemplo, ahora que está tan a la vista los incendios. Nosotros ya esos temas los tratamos 3-4 veces al año, constantemente durante estos 22 años. Y la involución es muy evidente. Los logros son ultra valiosos, aunque pequeños, en el todo, ¿no? En todo lo que se pierde, a eso me refiero, no pequeño por insignificante, que es todo lo contrario. Estos pequeños logros de los productores de agroecología, pequeños, familiares, van a acompañar el verdadero resurgir del planeta. Vos decís que el impulso del trigo transgénico, la no atención de los incendios, al menos con eficacia, repercuten directamente en la sociedad y en el mal vivir de las personas. Sí, exactamente, sí. Todos en su medida, unos con aire acondicionado, otros envueltos en plásticos, viendo los dos extremos. Todos vamos a sufrir estas consecuencias que hoy se ven como grandes logros institucionales por todo el dinero que puede llegar a entrar en las exportaciones y demás. Nosotros estamos tan lejos de eso, tampoco es la primera crisis que pasamos. Este sector de esta población siempre está en crisis. A veces un poco menos, a veces se puede acompañar un poco más. Después de la pandemia quedamos muy flacos en todo la gente que acompaña todo lo que ofrecemos. Así que estamos incorporando voluntariados nuevos, nuevas acciones de trabajo. Nosotros contamos con un espacio también en San Telmo
que es la primera sede de hecho en Buenos Aires, y logramos instalar un comercio de verdura agroecológica y un almacén orgánico en una casa chorizo clásica de San Telmo. Tenemos una galería de arte permanente de toda la producción de los talleres formativos de la Hecho. Y con este emprendimiento enmarcado en el comercio justo siempre, logramos equilibrar financieramente lo que es la salida y la mantención de toda esta empresa social, que es una red muy amplia de colaboraciones, pequeñas, grandes, medianas, todas igualmente no alcanzan, porque las personas tienen que vivir de un trabajo donde la moneda sea efectivo. Y acá hay mucha colaboración. Claro. Así que en ese estamos hoy. Igualmente, los 22 años nos puso nuevamente de frente a la crisis con mucho ánimo. Nos dio la posibilidad de reunirnos entre los vecinos, porque lo hicimos en la Fundación Mercedes Sosa, también de San Telmo, y nos dio la posibilidad de vernos las caras, los periodistas, con las editoras, con los fotógrafos, cosa que hace 2 años estamos trabajando desde una pantalla. La oportunidad eso nos fortaleció realmente. De renacer, claro. Américo, gracias por este rato con nosotros, para ayudarnos a mirar diferentes, para linkear de modo tan directo la situación económica o el camino errado de una economía que perece con el sufrimiento de las personas, como vos mencionaste, de toda la escala social, con diferentes consecuencias, ciertamente, pero que han sido relatadas de un modo para que nos pueda ayudar a pensar y además a tomar acciones para que efectivamente se produzca una transformación en el sentido deseable. Un gran abrazo y bueno, que tengan mucha suerte con la revista, aunque sea online, que se acerquen personas a San Juan 21. Siempre, como decía Américo, nuestro entrevistado recién, hace falta alguna colaboración, así que quienes están escuchando en San Juan 21 o buscan Revista Hecho en Buenos Aires y van a encontrar los canales de comunicación. Que tengas un muy buen día, Américo. Buenos días para todos. Sergio, gracias por la entrevista. Al contrario, Américo Gadpen, director de la Revista Hecho en Buenos Aires, que acaba de cumplir 22 años. Nació en los 2000. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.